Apocalipsis capítulo número 5, versículo 11 hasta el verso número 13. Y vamos a hablar el día de hoy sobre el tema de los ángeles. Apocalipsis capítulo número 5, versículo 11, gloria al Señor, al 13. Bendecimos el nombre del Señor cuando usted lo encuentre, glorifique su nombre. Apocalipsis capítulo número 5, del verso 11 hasta el verso 13. Decimos de la manera acostumbrada: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Que decían a gran voz: el poder que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Unidos, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Oramos al Señor. Padre de la gloria, en esta tarde, gracias te damos, Señor. Permítenos que a través de tu bendita palabra tu Santo Espíritu nos dirija, Señor. Te pido por la iglesia que ha venido con ese propósito de alabarte, pero también al mismo tiempo, Señor, de escuchar tu bendita palabra, Señor. Danos la sabiduría, danos el conocimiento, como dice tu palabra, porque tú eres digno de la riqueza, de la sabiduría, del poder, de la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza en esta hora. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Amén. Y amén. Pueden ocupar sus lugares. Hoy queremos hablar sobre este tema acerca de los ángeles, y vamos a hablar sobre este tema, la primera parte. Como hemos dado lectura, y sobre esto dice la palabra de Dios cuando está a punto de abrir el rollo, el Cordero, quien fue el único digno de abrir y desatar los 7 sellos. Y vemos que antes de hacerlo aparecen ciertos personajes, y estos personajes que a través de la Biblia nos habla son los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, pero también dice las Sagradas Escrituras que había un número de millones, gloria al Señor, que se encontraban ahí, y eran ángeles que estaban alrededor del trono. Bendito sea el nombre de Cristo. Y es que vamos a ver, hermanos, gloria al Señor, uno de los temas que corresponde a una de las ramas de la teología sistemática, a lo que consideraremos, hermanos, el nombre de angelología. La palabra angelología es la ciencia que estudia, gloria al Señor, lo que el cristianismo considera que son las características, los oficios y alcances de los ángeles. Bendito sea el nombre de Cristo. Y estos varios se clasifican, hermanos, gloria al Señor, de la siguiente manera: los ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos, hermanos, hablar en esta hora sobre los ángeles. Los ángeles, el significado de la palabra ángel, gloria al Señor,
son seres celestiales, que son finitos, es decir, que tienen fin o que tienen límites, tanto probablemente sea en el espacio, así como también sobre el tiempo. Por lo tanto, puede también ser numerado, o gloria al Señor, o medido. También los ángeles también carece de cuerpos de volumen o de consistencia. La Biblia nos dice que los ángeles son numerosos. Acabamos de leer en el versículo 11, donde dice que habían ángeles y su número eran millones de millones. También lo habla el profeta Daniel en el capítulo 7, versículo número 10, y Mateo capítulo 26, su verso número 53. Bendito sea el nombre de Cristo. La palabra ángel, tanto así como en griego como en el hebreo, su significado es mensajero. La definición de la palabra ángel significa mensajero. ¿Y qué es un mensajero? Aquel que lleva una noticia, aquel que lleva un mensaje hacia la persona que se le ha dado, gloria al Señor, a conocer, que le dé ese mensaje. Alaben el nombre de Cristo. Por eso encontramos a través de la Biblia que Dios tuvo que utilizar ángeles para llevar un comunicado, para llevar un mensaje. Por ejemplo, uno de los ejemplos más sobresalientes en la Biblia lo encontramos, hermanos, gloria al Señor, sobre este nombre de este ángel llamado Gabriel. Bendito sea el nombre de Cristo. Que fue enviado, ¿verdad?, por Dios para darle un mensaje tanto a María como también para José. Es decir, entonces, si alguien quiere, si aún todavía, hermanos, gloria al Señor, algunos van a tener un bebé, si es varón, pues ya usted sabrá si le ponen por nombre ángel. Y el significado ya lo saben, que es mensajero. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Vamos a ver como número uno su naturaleza. La naturaleza en cuanto a sustancia, la Biblia los llama espíritu. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 39. La Biblia nos dice que una de sus naturalezas de los ángeles es que son espíritu. Lucas capítulo 24, versículo 39. Dice, cuando Jesús, hermano, se le presentó, hermanos, en medio de los discípulos, pero sobre todo aquel discípulo que no creía que Jesús había resucitado, y le dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Y le dice a ese discípulo que no creía que él había resucitado y que él era él, y le dijo, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Por lo tanto, un ángel es un espíritu. Y Jesús aquí dice una de las naturalezas de un ángel, que un espíritu no tiene ¿qué cosa? Carne ni hueso. Bendito sea el nombre de Cristo. Como espíritu se diferencia, hermanos, del hombre, porque no están limitados por las condiciones naturales y físicas. Un ángel puede aparecer y desaparecer a la voluntad, y viajan con rapidez sin usar medios naturales. Aunque son espíritus, tienen la capacidad, hermanos, gloria al Señor, de asumir la forma humana del hombre para ser visto por ellos. Repito esto, como son espíritus, los ángeles pueden aparecer
y desaparecer. Y viajan, hermanos, con gran rapidez, con gran velocidad, sin usar medios naturales. Y como son espíritus, también tienen la capacidad, hermano, de asumir la forma humana. Pero ¿sabe para qué? Para poderse comunicar con el hombre. Es decir, que un ángel puede asumir la forma humana del hombre para ser visto y para poderse comunicar con ellos. Un claro ejemplo lo encontramos en Génesis capítulo 19. Se han de acordar la historia de Lot cuando Sodoma y Gomorra serían destruidos. Génesis capítulo 19, sus versos 3, 1, 2 y 3 dice: llegaron pues los dos ángeles, ¿a dónde? A Sodoma, a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y como le decíamos que su naturaleza pueden tomar forma humana para poder ser visto por el hombre y para poder comunicarse con el hombre. Aquí podemos encontrar en el verso 1, dice que Lot se encontraba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos. Para que Lot pudiese verlo, los ángeles tuvieron que, hermano, tomar la forma humana para que él pudiera verlos. Y la misma palabra de Dios lo afirma diciendo que viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestros siervos y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Verso 3: mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levaduras, y comieron. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Aquí encontramos muchas cosas. Una de ellos, que se hicieron forma humana para que Lot pudiese verlo, para que pudiesen entablar una comunicación. Aparte dice también que Lot le hizo un gran banquete. ¿Y qué hicieron los hombres? ¿Qué hicieron los ángeles? Comieron. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Algo interesante, algo que, gloria al Señor, podemos, ¿verdad?, quedarnos admirados de la forma de un ángel, cómo puede, gloria al Señor, formar y para poder, ¿verdad?, tener comunicación con el ser humano. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? La Biblia lo presenta como seres que están más allá de las conocidas leyes de la materia. Repito, la Biblia lo presenta como seres que están más allá de las conocidas leyes de la materia. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo de cómo estos ángeles se hicieron en forma humana, hablaron con Lot, pero también comieron. Y no solamente eso, ustedes saben la historia de Sodoma y Gomorra, pero también ustedes saben qué es lo que pasó cuando llegaron estos dos personajes. Se dice que las características que ellos tenían eran que eran hermosos. 2, que eran fuertes. 3, que eran altos. Aprenden estas características. Eran hermosos, fuertes y altos. Y ustedes saben que en Sodoma y Gomorra habían cambiado la naturaleza humana. Es decir, que en Sodoma y Gomorra había una depravación total y pecaminosa, el grado
de que había homosexualismo y lesbianismo y bestialismo. Si alguien quiere saber la definición de bestialismo, en su casita búsquenlo y van a saber qué significa eso. Claro que cuando ellos llegaron, aquellos ángeles formando forma humana, pues habían hermanos homosexuales que cuando vieron la llegada de estos dos personas hermosos, fuertes y altos, pues desearon gloria al Señor a estos dos hombres. El grado de que cuando Lot, hermanos, metió a estos ángeles en forma humana a la casa, dice la Biblia que llegaron, hermanos, habitantes de ese lugar. Dice el verso 4, pero antes que se acostase, rodearon la casa, el verso 4, los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Escuchen la privacidad, hermanos, la maldad y la contaminación que había. Desde el más joven, dice, hasta el más viejo. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Verso 5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Pero no era la intención de ellos, hermanos, conocerlos. Ya se imaginarán ustedes qué es lo que querían estos depravados con estas dos personas. Seguimos leyendo. Dice, gloria al Señor, en el versículo 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Preste y recuerde esto. Salió Lot y cerró la puerta y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced de ellas como ustedes les pareciese. Solamente que a estos varones no le hagan nada. Fíjense. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Dice, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quítate. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal a ellos que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones, los que eran ángeles, dice el versículo número 10, que alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Alargaron su mano. Por ello dice que la Biblia lo presenta como seres que están más allá de las conocidas leyes de la materia. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Otro de los ejemplos podemos encontrar en Números, capítulo número 22, versículos 21 al 35. ¿Cuántos se saben la historia, hermanos, del ángel y la asna de Balaam? Números 22, 21 al 35. ¿Ya lo tenemos? Así Balaam se levantó por la mañana y enabardó su asna y fue con los príncipes de Moab, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, es decir, Balaam, y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano.
Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces, ¿qué hizo Balaam? Azotó al asna para hacerla volver al camino. Versículo 24. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? ¿Será que se asustó Balaam, hermano? Aquí no dice, pero dice el verso 29. Imagínense que quisiera Dios hablar a la gallina, hermanita. Que Dios hiciera hablar, hermano, ¿a qué animal tenemos en la casa? Al perico. ¿Qué más? Al perro. Al gato. ¿Cómo reaccionaríamos, hermano? Por eso hay una alabanza de los niños. Dice que el burro era más burro, pero se salvó. Pero al final de cuentas no era burro, sino era inteligente porque se salvó. Imagínense, Balaam no podía observar el ángel y que se puso 3 veces en el camino, pero este animalito, este asna, sí lo podía observar. Y por lo tanto Balaam se enojó y bueno, Dios había mandado un ángel. Acuérdense que la palabra ángel, ¿qué significa? Mensajero. ¿Por qué? Porque Balaam iba a un lugar donde Dios le había prohibido. Y Dios mandó a un ángel para hacerle entender que iba con una inclinación hacia lo contrario. A veces nosotros, queridos hermanos, muchas veces el hombre, cuando va a hacer algo o cuando va a ir en un lugar, probablemente a veces el hombre va con un pensamiento de lo contrario, o va a hacer algo que en vez de que sea de bendición va a ser lo contrario. Y Dios tiene que usar medios para hacer entender al hombre que no es por ese camino que debe de seguir, que va mal. Por eso dice la Biblia, hermano, que para el hombre, hermano, que donde está caminando piensa que es camino de vida, pero al final es camino de muerte. Y Balaam iba por un camino equivocado. Iba, hermano, con un corazón inclinado a ciertas cosas. Iba con una mente contraria. Y así muchas veces Dios puede usar medios para hablarnos, pero muchas veces por estar ciegos espiritualmente, hermanos, a veces por estar cegados en el entendimiento, no podemos observar, no podemos oír. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? No podemos razonar, no podemos entender. Y como este hombre tan enojado, dice la Biblia, que azotó con palo a esta asna, y la asna tuvo que hablar. No solamente Dios puso un ángel, ahora Dios tenía que habla, hermanos, a este animal. Porque era más animal Balaam, hermano. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y dice la palabra de Dios, versículo número 29. Y Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Fíjese, era más burro Balaam, porque ni porque el asna le había hablado, él no se puso a pensar, sino que se acercó contra el animal, lo quería matar. Versículo número 30. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna?
Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día, y he acostumbrado a hacerlo así contigo. El asna le hace entender, imagínense un animal hacer entender al hombre. A veces nosotros decimos es difícil hacer entender a ese animal, pero es más difícil hacernos entender a nosotros, hermano. Cuando estamos cegados por ignorancia, cuando estamos cegados espiritualmente. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Porque Balaam aún seguía, hermano, en la ceguera y en la ignorancia. Y le dice a este animalito: ¿acaso he sido siempre contigo de esta manera? Y Balaam le dice: pues no. Versículo número 31. Jehová tuvo que abrirle los ojos, porque si no, pobre animalito, quién sabe qué le hubiese pasado. Dice el verso 31: entonces Jehová abrió los ojos de Balaam. ¿Y qué pasó? Ahí sí, vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Es decir, el ángel estaba preparado para matar a Balaam si seguía, hermanos, con su necedad. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Una de las cosas que hace que el hombre muera en el pecado es el pecado, pero también la necedad, hermano. ¿Cuántas personas están, hermanos, viviendo una vida de necedad, de necio, de que no entienden que el camino por donde van es incorrecto, está equivocado? Y es ahí entonces Balaam puede observar a este ángel, y el ángel le habla y le dice. Ahora no solamente lo ve, sino que ahora lo escucha. Y el ángel le dice: me he puesto 3 ocasiones y nada que me ves y nada que me oyes. Si no hubiese sido por este animalito, yo te hubiese matado a ti, pero al animalito lo dejaría yo vivo. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y hay muchos ejemplos, como en Hechos capítulo 12, verso 3 al 10. Hay algo que lo que hace, hermanos, esto, que está más allá de las leyes de la materia, es que un ángel puede pasar o traspasar las paredes. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Ahora, ¿será que los ángeles son inteligentes? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que los ángeles son inteligentes? En cuanto a su inteligencia, son superiores al hombre en su estado actual. Veamos lo que dice 2 de Samuel capítulo 14. Alabado sea el nombre de Cristo. 2 de Samuel capítulo número 14, verso 17 al 20. Dice: tu sierva pues dice: sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Aquí, hermanos, hace una diferencia entre un ángel con el rey. Y dice: es como un ángel. Está semejando al rey como un ángel. Y dice: ya que como un ángel pueden discernir lo bueno y lo malo, así Jehová tu Dios sea contigo. Versículo 18. Entonces David respondió y dijo a la mujer: yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré. Y la mujer dijo: hable mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo: vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras, para mudar el aspecto de las cosas. Joab tu siervo ha hecho esto, pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra.
Y aquí, hermanos, el rey, porque tenía el espíritu de sabiduría, podía discernir lo bueno y lo malo. Es decir, que los ángeles son inteligentes. Los ángeles tienen sabiduría. Los ángeles pueden discernir lo bueno y lo malo. Tristemente, lamentablemente, hubieron ángeles, como dijimos en alguna ocasión, la tercera parte, se dejaron guiar por lo malo y obedecieron, hermanos, a aquel querubín que se corrompió y se contaminó y se orgulleció en su corazón. Es decir, que los ángeles caídos pudieron discernir lo bueno y lo malo, pero se inclinaron a lo malo. Se dice que los ángeles están superiores en la inteligencia. Cuando nosotros venimos a Cristo, Dios nos da el discernimiento de su Santo Espíritu para poder discernir lo bueno y lo malo. Lamentablemente aún hay personas que aún sabiendo lo malo y aún sabiendo lo bueno, se inclinan por lo malo. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y desafortunadamente, por inclinarse a las cosas malas, le traen consecuencias en su vida. Entonces entendemos perfectamente que los ángeles tienen inteligencia y que su sabiduría son superiores al hombre en su actual estado. 4. En cuanto en poder, son superiores también al hombre en su estado actual. Los ángeles dependen de la autoridad divina. Y vamos a ver algunas cosas, como por ejemplo, los ángeles son poderosos en fortaleza. Y la Biblia dice que a través de ellos ejecutan la palabra de Dios. Salmos capítulo 103, versículo 20. Dice la palabra de Dios: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Todo ángel que fue enviado por Dios, obedecieron la voz de Dios para poder ejecutar su palabra que fue dicho hacia los ángeles que hicieran tal cosa. Lo vemos, el ángel Gabriel obedeciendo, gloria al Señor, llevando el mensaje a María y a José. Como en algún momento, hermano, aparecen algunos oficios de los ángeles que después en otra ocasión vamos a ver acerca de los oficios, gloria al Señor, de los ángeles. Es decir, que los ángeles están, hermanos, gloria al Señor, a la disposición para oír y para obedecer la voz de Dios. Ahora nosotros, ¿qué tanto estamos disponibles, hermanos, para escuchar la voz de Dios? ¿Qué tan disponibles estamos para obedecer su palabra y ejecutarla tal como es? Cuando Jesús un día dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Qué tan disponibles estamos nosotros, hermanos, para poder escuchar y obedecer su palabra? Y sobre todo, ejecutarla, es decir, practicarla y hacerla tal como es. Por eso dice una expresión de la palabra: no solamente seamos oidores, sino que también seamos hacedores de la palabra. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? En algún momento Jesús se va a manifestar, hermanos, desde los cielos con sus ángeles de su poder. Segunda de Tesalonicenses 1:7. 3. Los ángeles son mayores en fuerza y en potencia. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 11. Alaben el nombre de Cristo. Segunda de Pedro capítulo 2, 11 dice: mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia,
no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Los ángeles son mayores en fuerza y en potencia. 4. Son poderosos y fuertes, que Dios va a utilizar a un ángel, escuchen bien, para prender y mandar al abismo a Satanás. Apocalipsis capítulo 20. 1:3. Solamente un ángel explica que es poderoso y fuerte. Apocalipsis 21:3 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuántos años? Este es el comienzo del milenio. Pero ¿cómo Dios utilizará un solo ángel? Y dice la Biblia: y lo ató por 1000 años. Versículo 3: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. ¿Se da cuenta, hermanos, el poder y la fuerza que puede tener un ángel, hermano? Sin contar, queridos hermanos, que Dios va a utilizar ángeles para derramar juicios. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Para derramar juicios sobre la tierra. Número 5. Por ser criaturas, los ángeles no aceptan la adoración. Y al hombre, por su parte, ha recibido la orden de no adorar ningún ángel. Es decir, que los ángeles fueron creados para no recibir adoración. Es más, ellos no lo aceptan. Y al hombre se le ha dicho que tampoco puede adorar a los ángeles. Veamos algunos ejemplos. Apocalipsis 19, 9 y 10 y Apocalipsis 22, 8 y 9. Apocalipsis 19, 9 y 10. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Verso 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, dijo Juan. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y fíjense, ¿qué le recomendó? Primero dijo: no me adores. 2, le dijo la razón. Y 3, le dio un mejor consejo. Y le dijo: adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús, Él es el espíritu de la profecía. ¿Se da cuenta aquí? El ángel le dice a Juan: no me adores, porque soy consiervo tuyo, uno de tus hermanos. Y le dice: adora al que realmente tienes que adorarle, a Dios. ¿Por qué? Porque los mismos ángeles adoran al Dios de la gloria. La hermana tomó una cita bíblica, y la Biblia dice: y millones de millones le adoraban alrededor de su trono. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Apocalipsis 22, 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto,
Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Yo creo que el que no entendía era Juan, hermano. Y le volvió a repetir las cosas del verso atrás, y le dijo el verso 9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Y le vuelve a decir lo mismo que le dijo en el 19. ¿Adora a quién? A Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? ¿Qué le dijo Dios hermanos, al pueblo de Israel? Y no solamente al pueblo de Israel, a la humanidad. No adorarás a ninguna imagen ni a una criatura. Y dijo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni tampoco te inclinarás a ellas, sino que más bien dice, y lo mismo Jesús le dijo a Satanás cuando fue llevado al desierto, al Señor solamente adorarás. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y dice la Biblia también, si usted lee ahí, hermano, de la tentación de Jesús, después de haber pasado la tentación, dice que habían ángeles que le adoraban. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Porque son servidores. Hebreos 1:14. Fueron creados también para alabar a Dios, no para ser adorados. Job capítulo 38, versículo 7. Job 38, 7 dice, cuando alababan todas las estrellas del alba, se refiere a los ángeles, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Hay algo que usted debe de saber. Cuando el pueblo del Señor se une, pero se une de la manera como debe de ser, con humildad, con humillación, con sinceridad y con fidelidad, esa alabanza llega delante de la presencia de Dios. ¿Sabía usted que cuando usted pronuncia el nombre de Jesús, los ángeles se postran para adorar a aquel que han escuchado? ¿Se da cuenta? Si los ángeles allá en el cielo adoran al Dios Todopoderoso, al que está sentado en su trono, y le dan la honra y la gloria y la alabanza, y reconocen que Él es el Dios Todopoderoso, ¿por qué entonces el hombre, la creación misma también de Dios, por qué por esa parte no le adora, no le sirve, no se postra, no le alaba? Cuando verdaderamente, si nosotros somos creaciones y también somos hijos de Dios, los que han recibido a Cristo en su corazón y han creído en su nombre, pues debemos y tenemos la responsabilidad y voluntad propia de poder alabar y adorar el nombre de Jesús. Por eso dice la palabra que todo aquel que pronuncie el nombre de Jesús, toda rodilla se doble y le den la honra tanto en el cielo y la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y con esto quiero terminar. Los ángeles son distintos a los hombres. Fueron creados antes que éste y fueron creados mayor que ellos. Por eso, cuando se refiere al hombre en el Salmo capítulo número 8, versículo 5, le dice al hombre, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria, gloria al Señor, y de honra. No aparece la época exacta de su creación,
pero sabemos que fue antes que apareciera el hombre. Habrían existido ya por mucho tiempo y que la rebelión de algunos ángeles dirigidos por Satanás había ya ocurrido, dejando, hermanos, dos clases de ángeles: los ángeles buenos y los ángeles malos. Esta parte que acabamos de ver en esta tarde, pónganse de pie, es alguna de sus características, de su naturaleza. Luego vamos a ver acerca de sus funciones. Pero parece ser nada, que no es nada, pero es un tema que nos ha enseñado hoy. Si ellos le obedecen, si ellos se postran, si ellos le adoran, si ellos ejecutan su palabra, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué nosotros no estamos obedeciendo su palabra? Ahora entiende perfectamente, querida hermana, por qué tiene que cubrirse su cabeza. Por los ángeles, porque han sido creados un poco mayor que el ser humano. Los ángeles allá en el cielo le adoran las 24 horas porque no existe tiempo. La Biblia dice que Él, cuando venga en su segunda venida, vendrá acompañado de sus ángeles en gloria. Estuve leyendo una parte del nacimiento de Jesús y la Biblia dice que había ángeles ahí alrededor para adorar, hermanos, a Jesús. ¿A dónde está la iglesia entonces? ¿Usted cree que aquí no hay ángeles, hermanos? ¿Usted cree que no hay ángeles aquí esperando el momento de la dirección? Y ellos están postrados adorando a Dios. Y nosotros no somos tan siquiera dignos de postrar nuestro rostro y cerrar nuestros ojos, levantar nuestras manos, quebrantar nuestro corazón y darle una hermosa alabanza desde lo más profundo de nuestra humillación, de lo más profundo de nuestra sinceridad y de lo más profundo de nuestro amor y de lo más profundo de nuestro corazón. Los ángeles siempre le obedecen a Dios que está sentado en su trono. El ser humano siempre le desobedece la palabra. Es tiempo, queridos hermanos, que nosotros aprendamos también a adorar a Dios. Inclinemos nuestros rostros y le digamos: Dios mío, yo quiero adorarte siempre. Si los ángeles lo hacen, comience a hablar con Dios. Si los ángeles que están en cualquier parte lo vamos a ver en otro tiempo, ¿por qué entonces nosotros no nos postramos? No le damos esa honra como debe de ser. La Biblia dice que cuando estuvo a punto el Cordero de abrir el libro que está sellado con varios sellos, en el momento que el Cordero toma de su mano el rollo, la Biblia dice que aparecieron millones de ángeles, sin contar los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Pero ellos empezaron a dar la honra y la gloria. Dice: porque tú eres digno de recibir toda la riqueza, toda la sabiduría, toda la adoración y la alabanza, toda la honra y la gloria y el poder. Y empezaron a cantar un cántico nuevo. Queridos hermanos, debemos de ser como una iglesia que le adora. Acuérdense que la Biblia dice que Él viene a buscar verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Padre, ayúdanos a obedecer tu palabra. Ayúdanos a ejecutarla. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Enséñanos a adorarte. Enséñanos a escuchar tu voz.
Enséñanos a ver con los ojos espirituales cuando tú nos hablas. La Biblia dice una expresión: algunos hospedaron ángeles. Probablemente hayas tenido una experiencia divina. Probablemente porque hay personas a través de la historia que tuvieron experiencias. Probablemente Dios ha hecho cosas sobrenaturales para hacernos llamar, para hacernos entender como Balaam. Probablemente aquel animalito lo tenían como algo que no servía simplemente para cargar los bultos y a las personas, pero tuvo una visión al verlos, aquel ángel que estaba en medio del camino. Si los ángeles los creaste con intelectual, sabiduría y razonamiento y gloria al Señor e inteligencia, muchas veces nosotros decimos que somos tan sabios y tan inteligentes, pero realmente somos necios. Porque si fuéramos inteligentes nos diéramos cuenta en dónde estamos caminando. Si fuéramos tan inteligentes como decimos que lo somos, ¿por qué no damos cuenta que nuestro matrimonio, nuestra familia, hay graves problemas, serias? Si decimos que somos tan sabios, ¿por qué no obedecemos su palabra? Perdónanos, Señor. Perdónanos porque a través de los ángeles de este tema nos has hablado. Nos pides que nosotros te demos la honra y la gloria, que escuchemos tu voz. Espíritu Santo, gracias. Gracias te damos, Señor.